Hola, querido amigo, buenos días. Seguimos para continuar nuestro viaje en el Evangelio de Marcos, estudiando los diferentes aspectos de la vida, el ministerio y luego finalmente llegaremos a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante, nos narra el momento de la muerte de Juan el Bautista. La Biblia dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. El resto de la historia ya la conocéis. Ella entró y pidió que finalmente le dieran en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, embriagado, habiendo hecho un juramento delante de todos sus principales del gobierno, no quiso retractarse y no quiso dar ninguna evidencia de debilidad. Así que envió a decapitar a Juan el Bautista. Ante la predicación de Jesús, Herodes se sintió impresionado y pensó que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos. Quiero decirte que cuando nosotros leemos otros relatos de los evangelios, sabemos que Juan era primo de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, un poco después del inicio del ministerio de Juan, y cuando él se manifestó como Mesías, Juan fue el primero en reconocerlo como el Salvador del mundo. Cuando él lo vio venir para ser bautizado en el río Jordán, donde Juan bautizaba a aquellos que querían mostrar arrepentimiento por sus pecados, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús incluso alentó a sus discípulos a seguir a Jesús, diciéndoles: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista había preparado el camino para la primera venida de Jesús. Pero cuando ese camino estuvo listo, su misión en esta tierra había terminado. Y en ese momento fue encarcelado. Y estando en la cárcel, preocupado, sintiendo incluso temor y con dudas, envió a preguntar a Jesús si él era el Mesías o habría que esperar a otros. En medio de la dureza de la vida de la cárcel, en medio de la soledad, Juan el Bautista tuvo dudas en cuanto a la misión de Jesús. Pero el relato bíblico nos dice que Jesús le mandó a decir que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los sordos y los mudos volvieran a tener una nueva vida, y que era bienaventurado el que no se escandalizara de él. Juan el Bautista entendió que se estaba hablando del Mesías. Entendió que el cumplimiento de aquellas profecías que anunciaban al Mesías se había cumplido, y siguió en la cárcel hasta el momento de su muerte, en que fue decapitado por orden de Juan el Bautista. De él Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no hubo uno más grande que Juan el Bautista. Y ahora viene la pregunta: ¿cómo puede ser que aquel que entre los nacidos de mujer no fue más grande muriera de esa manera? ¿Cómo es posible que Juan el Bautista muriera decapitado, muriera en la soledad de una celda y fuera decapitado por el capricho de una mujer que utilizó a su hija para seducir a un rey mediocre, controlado por la lascivia, la lujuria
y las pasiones. ¿Por qué ocurrió eso? En primer lugar, debemos recordar una cosa. Dios es amor. Dios nunca planeó la muerte de Juan el Bautista. Nunca estuvo en la mente de Dios el deseo de que Juan el Bautista sufriera. Lamentablemente vivimos en un mundo marcado por la presencia del archienemigo de Dios. Y el autor del mal, del dolor y del sufrimiento utiliza las pasiones de los seres humanos para generar más dolor y más sufrimiento. Así que el archienemigo de Dios utilizó las pasiones de Herodes, que quedó obnubilado, apasionado por la danza seductora de la hija de su mujer, para asesinar a Juan el Bautista. Utilizó el rencor de una mujer que era condenada por Juan el Bautista por vivir en adulterio. Utilizó a una niña bella y sensual manejada por su madre, y utilizó a un rey mediocre que no tenía valores para consumar un acto delictivo. A medida que las personas se alejan de la gracia de Dios, esas personas se transforman en instrumentos de aquel que obra y actúa por encima y por fuera de la gracia de Dios. Aquel que no manifiesta gracia, ni compasión, ni misericordia, ni bondad en sus actos. A medida que los seres humanos se alejan de Dios, van perdiendo la imagen y semejanza de Dios. Pierden la compasión, la bondad, la misericordia, aquellos atributos propios de Dios y que Él nos puso en nosotros en el momento de la creación, cuando hizo de nosotros, nos hizo a imagen y semejanza suya. Herodes, Salomé, su mujer, Herodías, todos ellos habían perdido esa imagen. Controlados por el poder de las tinieblas, urdieron, tramaron y consumaron la muerte de un inocente. Pero esta muerte de Juan el Bautista no era sino un anticipo de lo que estas personas estaban dispuestas a hacer cuando alguien se transformaba en algo incómodo. Poco después, los dirigentes del pueblo de Israel, unidos con el poder político, tramarían y ejecutarían finalmente la muerte de otro inocente, de Jesús. A lo largo de la historia, poderes políticos y poderes religiosos han sido grandes enemigos de los hijos de Dios. Es por eso que nosotros siempre debemos entender un par de cosas. La Iglesia jamás debe estar contaminada por la política y jamás debe utilizar la política para lograr sus fines. Cada vez que la Iglesia se aupa, se aferra, se deja controlar o pide ayuda al poder político, pierde su misión y pierde aquel objetivo para el cual fue creada, que es anunciar el Evangelio, presentar el reino de Dios a las personas. Cada vez que la Iglesia se unió al poder político, se transformó también en un poder perseguidor, porque finalmente el Estado se ha transformado a lo largo de los siglos en un poder también perseguidor del pueblo de Dios. Este Estado puede ser de diferentes tipos de gobiernos. No solo el comunismo marxista-leninista ha perseguido al cristianismo. El cristianismo fue perseguido a lo largo de los siglos también dentro del mismo cristianismo. El error siempre ha perseguido a la verdad. La falsedad siempre ha perseguido a la verdad. Así que los mismos cristianos a lo largo de los siglos también han sido perseguidos por otros cristianos. La muerte de Juan el Bautista nos enseña que de este lado de la eternidad, el mal, el dolor, la enfermedad y la muerte son inevitables. Pero en última instancia lo que nosotros tenemos que tener claro es que cuando nos aferramos a Jesús, la vida no es simplemente un soplo momentáneo, un tiempo de este lado de la eternidad. Porque Juan el Bautista cerró sus ojos el día que fue decapitado, pero los abrirá en la mañana gloriosa de la resurrección para compartir la eternidad que Jesús ganó para él en la cruz del Calvario. Quizás tu vida y la mía en algún momento estén marcadas por el dolor y el sufrimiento, por pruebas que aparentemente van allá de nuestras fuerzas. Dios jamás permitirá algo que no pueda soportar. Pero si de alguna manera el enemigo de Dios golpea tu puerta y trae el dolor, la desgracia y el sufrimiento a tu vida,
recuerda que Jesús te dará el consuelo y la fortaleza que necesitas para enfrentarlo. Y si nuestros ojos se cierran en medio del dolor y el sufrimiento, a semejanza de los de Juan, se abrirán en la mañana gloriosa de la resurrección. Confía en Jesús, entrega tu vida a Él y pase lo que pase, no sufrirás daño de la muerte segunda. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.